Ni mismo Tlazo Camachililia, Totaxin, Tonatio, Ihuantlalnanzin, Tlalicuatlicue, Ihuanostinannehuantin. Muchas gracias a los que hacen posible que estemos aquí reunidos, al Padre Sol, a la Madre Tierra, a todos ustedes, por supuesto, los que hacen posible aquí en CDMX Noticias, el que podamos estar nuevamente reunidos con ustedes en este nuevo programa, ya el programa 38 de esta serie Atentli, Labio de Mar. Tizempaki-tan meztlapaloan onitzintzihuan kenancate. Tenemos mucho gusto todos de saludarlos nuevamente. ¿Cómo han estado? Tenemos pues ahora un programa especial con la editorial Guasipungo. Pero para sintonizarnos vamos a ver la cápsula del tiempo, que es lo que nos deparan estos días que estamos viviendo actualmente. Intonalama Autocoltzitzihuan, el calendario de nuestros abuelos. De acuerdo con la lámina 22 del Códice Borbónico, estamos en el año Mactlactli Huanyey Calixihuitl, el año 13 Casa. De acuerdo con los códices Tonalámatl, Teleriano Remensis, la veintena Teotleco, también llamada Pachtontli, la llegada de los principios generadores de la naturaleza, cubre del 18 de octubre al 7 de noviembre. En ella se observa a Tezcatlipoca recorriendo los caminos. A su vez, en el Códice Borbónico se observa a dos personajes, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, que están llegando con grandes atavíos y sus nahuales en la espalda. Huitzitzilin, el colibrí, y la Xiucoatl, la serpiente de fuego. Se observa también a un personaje cargando una bandera con el símbolo de Xinicuil, que se dirige hacia un lugar sagrado donde se han amontonado las mazorcas cosechadas. Estas mazorcas son cubiertas con papel decorado con gotas de hule y a ambos lados se colocan los bastones de juncias. Los 4 tlaloques, las representaciones de Tlaloc, la lluvia, bailan alrededor. Están asociados con los 4 puntos cardinales: el rojo el oriente, el azul el norte, el negro el poniente y el amarillo al sur. Hay una persona que representa a Xilón en Chicomecoatl, que lleva la espiga del maíz como signo de su identificación. La lámina 10 del Códice Borbónico nos indica que estamos viviendo la trecena Setecpatl, uno pedernal del 15 al 27 de octubre de 2025. Setecpatl es justamente el nombre calendárico de Huitzilopochtli, la representación de la fuerza de voluntad. Ahí se observa que comienza la trecena con el numeral Setecpatl el miércoles 15, Ome Quiahuitl el jueves 16, Yeizochitl el viernes 17, para después llegar a Nahuitzipactli el sábado 18 y así sucesivamente hasta llegar al Mactlactli Huanyey Itzcuintli 13 Perro el lunes 27 de octubre. La trecena está precedida por Tonatiuh, el sol, que tiene en su mano una serpiente de energía y en su estandarte porta un rostro de calavera. Frente a él está justamente Mictlantecutli, y ambos durante la noche presencian cómo el hombre se esfuerza por subir en un poste que está sembrado en el agua para alcanzar las puntas de maguey del sacrificio, Mechichihualtin. Sobre Mictlantecutli se encuentra un bulto mortuorio, mientras que sobre Tonatiuh está un hombre con la cabeza sumida en el algodón. Tlazolteotl Icau, el tiempo de Tlazolteotl.
Hay insignias color turquesa como los Amaniapanali, Xolocózcatl, el collar con la figura de Xolotl, así como vasijas con agua y flores, comida abundante y la olla de agua que se derrama. El recorrido de Mestli, la luna, el sol, Tonatio y las estrellas, Citlaltin, a partir de este 21 de octubre, en que se da Oquizaco-Mestli, la luna nueva, y que días antes había pasado a visitar a Tlahuizcalpantecutli, Venus. Painali, Mercurio y Chichilhuitzin, Marte, se encuentran también alrededor del 20 de octubre y la luna pasará a visitarlos el día 23. Colot y Shayak, el rostro del escorpión con su estrella Antares, será visitada por la luna Mestli el 24 de octubre a las 18:15, mientras que Huellía Mestli, la luna creciente, se dará el 29 de octubre a las 10:21. Es en estas fechas que pasará el cometa C 2025A6, bautizado como Lemon, atravesando las constelaciones de Ofiuco y también de la Serpiente y Boyero, muy cerca también de la Osa Mayor, y que tendrá su mejor visibilidad, dicen los astrónomos, alrededor del 27 de octubre próximo. Nos dicen que será visible a simple vista en lugares sin contaminación lumínica, pero por supuesto que será mejor verlo con binoculares o un pequeño telescopio. Mientras que el cometa 3I Atlas pasará por el punto más cercano al Sol el 29 de octubre y después en noviembre y diciembre reaparecerá al otro lado del Sol, lo que permitirá nuevas observaciones. Para el 2 de noviembre veremos el encuentro de Mestli con Coscatecutli, Saturno, mientras que la luna llena será el 5 de noviembre a las 7:19. Posteriormente, ya en la madrugada, podrá verse cómo Mestli, la luna, pasará a un lado de Tianquistli y las Pléyades el 6 de noviembre para entrar al Citlaltlachtli, el juego de pelota estelar, que es Géminis, el 9 de noviembre a las 7:04. Se observan también las constelaciones Mavalhuastli, que representa Orión, y Xonecuili, Citla Xonecuili, el gusano de Maguey, conocido como la Osa Menor. Posteriormente, Mestli saldrá del juego de pelota en Citlaltlachtli y pasará muy cerca de Hueychichimictlali, Júpiter, el 10 de octubre de 2025 a las 17:31 para llegar a la luna menguante Cotonqui Mestli el 11 de noviembre a las 23:28. Día del tercer aniversario luctuoso de Nonantzin, la maestra Esperanza Meneses Minor, a quien recordamos siempre con mucho cariño y con mucho amor. Hay que observar cómo Júpiter va avanzando y acercándose a Citlaltlachtli, el juego de pelota, y entrará en él para después emprender el recorrido inverso y salir nuevamente de Citlaltlachtli por ahí de mayo del año 2006. Va a coincidir con el inicio del año Zetostli, un recorrido muy especial de Hueychichimictlali, Júpiter, al interior de Citlaltlachtli, el juego de pelota estelar. Finalmente, ya en las horas del amanecer, la luna irá acercándose hacia Oquizaco-Mestli, la luna nueva, pero antes pasará nuevamente a visitar a Venus el 19 de octubre y también a Mercurio, que estará en conjunción con el Sol justamente el día de la luna nueva,
el 20 de noviembre a las 0:47 horas. Ya saben que toda esta información pueden conocerla en nuestros calendarios, agendas y libros que hemos preparado en la editorial Seacatl. Pueden visitarnos también en seacatl.com. Bueno, pues hechos pues únicos que se repiten en la vida, como la vida misma única que es. Dicen que el día de hoy, justamente a estas horas, por ahí de las 6, 7, 8 de la tarde, se podrá ver este comento Lemon en el horizonte, ya que se oculte el sol, muy posiblemente visible a simple vista en algún lugar que ustedes puedan elegir rápidamente hoy, mañana, que es posible que lo puedan cazar. Pero también, pues tener en cuenta que todas estas efemérides tienen que ver con los hechos sociales que suceden en nuestro país y en nuestro mundo. Vivimos una época de guerras sin sentido, de guerras fratricidas, que esperemos nuevamente pues tenga la humanidad la capacidad de resolver sus propios problemas por otras vías. Bueno, pues tenemos el tema principal del día de hoy, que es justamente la presentación de la editorial Huasipungo Tierra Roja, una editorial que se ha distinguido justamente por el rescate de la memoria y en contra del olvido de temas sustanciales que en nuestro país sucedieron en la época de la Guerra Fría, pero que siguieron sucediendo años después y que ahora, por desgracia, vivimos una época también de múltiples desaparecidos, de múltiples personas que han fallecido. Muchas veces se nos dice que es por causas de la violencia endémica, se diría de la raza humana, y sin embargo sabemos que también tienen una connotación política, social, económica, cultural. Bueno, pues nuestros amigos de la editorial Huasipungo Tierra Roja han preparado esta pequeña cápsula que vamos a ver sobre sus publicaciones para entrar ya directamente con nuestros invitados. Editorial Huasipungo Tierra Roja. Se podrá juzgar las limitaciones de cada uno de nuestros libros, pero estamos construyendo una filigrana de comunicación horizontal. Somos una propuesta de comunicación que puede sobrevivir aún sin pasar por los grandes templos de la literatura, por las grandes empresas editoriales y distribuidoras, que no nos sometemos a la pedante dictadura de los medios masivos de comunicación. Somos un mensaje de pueblo a pueblo, vale decir, de clase. Estamos recuperando los escritos de todos aquellos que por buscar un cambio social fueron perseguidos, encarcelados, asesinados o desaparecidos por la tiranía. Tratamos de recuperar la voz de los que no tienen voz, las aportaciones teóricas que no tienen cabida en el sistema de mutuas complicidades que constituye una parte de la academia, de la investigación social. Pero también estamos interesados en la literatura, en la poesía, en la pasión sin telenovela y sin reglas. Nuestros libros son como los jumiles, como la chicatana, como los gusanos de maguey o el pulque. Aspiramos a verlos colocados al nivel del suelo, sobre una manta, o siguiendo los pasos de una marcha, expuestos al rayo de sol y a la mirada interrogante de los que construyen casas, planchan ropa o confeccionan sueños. Aspiramos algún día a ser vendidos en el metro como si fuéramos piratas. No nos intimidan las grandes librerías, ni nos incomodan. Y si podemos colocar ahí nuestros libros, no nos sonrojamos. Pero si pensamos que para leer la gente de nuestro pueblo tiene que ir a las bien portadas bibliotecas o a las empresariales librerías, el cambio social ya se chingó. Somos parte de la otra economía, de la que no busca la plusvalía o el lucro. Tenemos como propósito el cambio social y para eso es imprescindible que la gente apague su televisión y encienda un libro. Haciendo libros de la gente para la gente.
Sin pasar por las grandes catedrales de la industria editorial, contribuimos con nuestro granito de tinta a la filigrana que subvierte la dominación capitalista y construye un nuevo mundo. ¿Y tú? ¿Qué tranza contigo? Bueno, pues ya lo vieron ustedes, hay editoriales comerciales, hay toda una industria que se nutre pues de la futilidad, ¿verdad? De estas publicaciones que luego son solamente supuestamente de autoayuda, pero en realidad es una literatura chatarra la que nos han acostumbrado a consumir, pero hay otras editoriales que lejos de tener como su objetivo el negocio, el comercio, el lucro, pues tienen la mira puesta justamente en recuperar la memoria como una arma precisamente cargada de futuro. Y está con nosotros David Cilia Olmos, quien es el escritor y también es editor y responsable de la editorial Huasipungo Tierra Roja, a quien le damos pues la más cordial venida. Un honor que tengas aquí con nosotros, David. Muchas gracias, Juan. Qué gusto volvernos a ver. Así es, porque bueno, editorial Huasipungo Tierra Roja ya desde el 2001 se ha empeñado en recuperar todos estos textos que muchos de los combatientes, a muchos participantes de la llamada Guerra Sucia, tuvieron a bien a escribir para justamente compartirnos estas situaciones que vivió nuestro país y sobre todo denunciar la impunidad con la que se ha manejado el Estado mexicano. Platícanos un poco cómo es que surge este proyecto editorial. Este proyecto editorial surge de el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad. A raíz del 2000 nosotros nos organizamos pensando un poco en hacer realidad la propuesta de una Comisión de la Verdad que había establecido Vicente Fox para juzgar a los criminales de la Guerra Sucia, esto es, a los generales, policías, altos funcionarios gubernamentales y presidentes que habían ordenado el secuestro y la desaparición de miles de personas y que habían ordenado el asesinato de campesinos, el despojo el desplazamiento de los pueblos indígenas en varias partes del país. Formamos este Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y de esta manera nos dimos cuenta que había una gran cantidad de materiales que dar a conocer, pero no todas las puertas que tocábamos estaban cerradas. La prensa, los medios de comunicación masivos no habían ni han hasta la fecha entendido que esta parte de la historia de México también se tiene que conocer. Entonces dijimos, bueno, si lo que nos caracterizaba en tiempos pasados, cuando estábamos en la clandestinidad y cuando estábamos luchando en contra del sistema, nuestra principal actividad era producir volantes, revistas, periódicos, pues ¿qué nos impide hacerlo nosotros mismos? Y entonces es como sacamos el primer libro, uno de los primeros libros, que fue Testimonios de la Guerra Sucia. Este libro habla de todo lo que vivieron los compañeros que pasaron por el campo militar número 1 y lograron sobrevivir, porque es excepcionalmente que lograron sobrevivir. Los demás no sabemos dónde están todavía, se encuentran desaparecidos. Y de ahí nos fuimos presentando una serie de trabajos que teníamos pendientes. Uno de ellos también fue este documento que estábamos nosotros elaborando en 1990. Ya lo teníamos, digamos, en galera para impresión, porque teníamos antes, en la clandestinidad, funcionamos también con una editorial, un poco que era fachada de la actividad política que hacíamos, que se llamó Papeles del Movimiento. Este editorial
teníamos ya en preparación este libro, el 23 de septiembre de 1965, el asalto al cuartel de Ciudad Madera. Quiero decir, la editorial no se proclamaba como clandestina, pero detrás de ella había un trabajo clandestino que estábamos desarrollando. Y fue en ese momento cuando nos capturó la policía. Hubo una detención de más de 300 personas, de los cuales los militantes que quedamos de la Liga Comunista 23 de septiembre, a partir de su separación o decantación en 1982, habíamos sobrevivido durante 8 años, habíamos sobrevivido y habíamos seguido haciendo un trabajo que pudiéramos mantener la actividad de difusión, sin darnos a conocer realmente como de dónde veníamos. En resumen, nos capturó la policía y ya no pudimos publicar ese libro, pero 10 años después, ya cuando salimos de la cárcel, sí pudimos, y fue uno de los primeros trabajos que también hicimos, de Florencio Lugo Hernández, y ya de ahí nos pusimos a producir. Nos tocó a mí como investigador, de manera independiente, podemos decir, y como parte de los sobrevivientes de la Guerra Sucia, que estábamos cuestionando todo este periodo de Guerra Sucia precisamente, y toda esa impunidad que prevalecía. Me tocó llevar a elaborar este libro, que es Carpizo y la CNDH, la otra cara de la Guerra Sucia, que desenmascara precisamente cómo en aquel entonces el gobierno de Salinas de Gortari supuestamente formó una Comisión Nacional de Derechos Humanos, supuestamente para encontrar a nuestros compañeros desaparecidos, pero lo que nunca nos dijo el régimen de Salinas de Gortari es que había contratado a los mismos comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, esto es la policía política que había desaparecido a nuestros compañeros, los había contratado para supuestamente como derecho humanistas, como miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, empezar a buscar dónde estaban los compañeros que estaban desaparecidos, cuando ellos mismos los habían desaparecido, ellos mismos los habían capturado, los habían torturado. En los expedientes que se encuentran ahorita en el Archivo General de la Nación, podemos ver cómo miembros de la CNDH firman los documentos donde se está dando cuenta de la tortura que sufrió tal o cual compañero, y que eran los documentos que enviaban a Miguel Nazararo o directamente a Gutiérrez Barrios. Entonces, la CNDH estuvo infiltrada por la Dirección Federal de Seguridad en su supuesta búsqueda de los compañeros desaparecidos. Y la actividad que hacía la CNDH en aquel entonces era llegar a preguntarle a los familiares, no tanto elementos, que por cierto los familiares los desconocían en la mayoría de los casos, no tanto a preguntarle elementos para encontrar a los jóvenes desaparecidos, sino para saber con quién andaban, quiénes eran sus amigos, cuáles eran sus costumbres, a qué lugares frecuentaba y qué otros indicios tenía en su casa, tal vez de algún cuaderno de recados o algo así. Entonces fue una labor terrible y bueno, publicamos este libro. Este libro lo publicamos porque Carpizo MacGregor, que era en aquel entonces ya procurador o había sido ya procurador de la República y hasta secretario de Gobernación llegó a ser, había interpuesto una demanda judicial en mi contra por haber hecho esta denuncia previamente ante la PGR en aquel entonces. Entonces él presentó una denuncia penal en mi contra porque lo estoy difamando, y bueno, entonces publicamos este libro. Efectivamente el libro no tuvo ninguna difusión porque lo silenció el peso de todos los medios de comunicación y los silenciaron también los intelectuales, y se puede decir que también una parte de la izquierda tradicional lo silenció, pero afortunadamente ahora lo vamos a presentar el próximo 19 de noviembre en el Senado de la República, en la antigua sede del Senado de la República, aquí en Xicoténcatl número 9. Y nos va a hacer el honor de presentarlo precisamente quien fuera la hija de uno de los elementos más emblemáticos en la lucha por los desaparecidos. Lo va a presentar la compañera Rosario Piedra Ibarra, pero también lo va a presentar el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lo va a presentar el que fuera rector de la Universidad de Guerrero y provisionalmente fue también gobernador del estado de Guerrero y que tiene una militancia y conoce de estos temas de desaparición forzada, el compañero Ortega,
Rogelio Ortega, y también lo va a presentar una ministra del Poder Judicial, Ana María Ibarra. Entonces es un honor que personajes de este calibre hagan la presentación de este libro, pero es importante que todos los mexicanos conozcamos cómo fue el proceso de la Guerra Sucia, dónde estaban las altas autoridades defendiendo supuestamente la democracia, porque todos los que hoy hablan de dictadura, etcétera, pues eran precisamente los que estaban llenándose la sangre directamente o contratando desaparecedores para encontrar a los desaparecidos. Ojalá nos pudieran acompañar los que ven este programa. Es miércoles 19 de noviembre y será a las 10. Hay que registrarse previamente. Vamos a publicar el link para que se registren, porque si no hay paso, digo, así son las cosas. Y bueno, y nos hemos seguido así presentando una serie de libros. Lo último que presentamos es esta novela Antes del Amanecer, que estaremos presentando el próximo 27 de noviembre. El próximo 27 de noviembre lo vamos a presentar en el Archivo General de la Nación a las 4 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar. Esta es una novela, pero es una novela histórica acerca del último proceso que se dio con la captura de la última célula que quedó de esta dispersión que se dio en la Liga. Un proceso que se dio en 1990 y que llevó a la detención de más de 300 personas con los hábitos acostumbrados de la Guerra Sucia. Lo va a presentar el compañero Luis Hernández Navarro, la periodista Violeta Núñez Rodríguez y también Tania Viramontes. Y bueno, también presentaremos, o acabamos de presentar, el libro de Aquíes Rodas, que es una novela que se inscribe en los dos periodos, en el periodo de la lucha armada socialista o periodo guerrillero, que se dio en los 60, 70 y 80, y también aborda parte del periodo del México actual, es decir, el contraste entre los dos fenómenos de desaparición se encuentra claramente en el tema de estos dos periodos. Mientras en el primer periodo las personas que desaparecían era porque el gobierno directamente iba por ellas a sus casas o a donde los encontrara y los mantenía incomunicados y torturados, contra el periodo después de Fox, en donde la desaparición forzada o la desaparición de personas se realiza básicamente por el crimen organizado. ¿Cuál es la conexión? Aparentemente ninguna, pero hay una conexión directa de que quienes comandaron la tortura, la desaparición de personas en la época de la Guerra Sucia, son los que después comandarían también los grandes cárteles del crimen organizado en México. Personajes como Arturo Acosta Chaparro, que fue juzgado, aunque después absuelto porque el gobierno así lo decidió. Y bueno, en la historia, una radiografía de los grandes cárteles de la droga nos va a llevar a encontrar ahí a los como principales capos a los que antes fueron parte de la Dirección Federal de Seguridad o del Ejército. Vamos a seguir platicando. Ya vieron ustedes una gran cantidad de libros, muchos más ha editado ya en estos 24 la editorial Huasipungo Tierra Roja, después de estos mensajes. ¿Quieres llevar tu empresa al siguiente nivel? Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, adaptamos nuestros servicios a tus necesidades específicas. ¿Quieres posicionar tu imagen en redes sociales? Nuestro equipo te ayudará a destacar y a conectar con tu audiencia. ¿Quieres actualizar las imágenes de tu página web o renovar tu logotipo, un catálogo nuevo o redes sociales? Nosotros te ayudamos a refrescar tu identidad visual. Atrae nuevos clientes, incrementa tu visibilidad y destaca en el mercado con contenido audiovisual profesional. Ofrecemos soluciones creativas para llevar tu empresa al siguiente nivel. Transforma tu empresa con nuestros videoreportajes y servicios creativos. Contáctanos hoy. Penan los no muertos. A quienes ven muertos, penan, no mueren. No acaban de morir, penan. Buscan nuestras manos, quieren caber en el cuenco
quieren beber el cuenco de sangre. Penan en cada trago de agua de saliva amarga que no se traga. No pasan, penan, se tocan en nuestras llagas, se recuestan en lágrimas que resbalan como a luz de pena. Derramados penan, en las tazas rajadas, en las mesas, penan en café ardiente, llorosos, queman los labios del olvido, penan feroces con los indiferentes, maldicen las cordilleras del dolor, y en los ojos temblando, penan. Muertos cada vez más jóvenes, ríen en los carteles de la búsqueda y en el papel llovido, ajado. Son el grito brillante de su mirada niña, que pena de una muerte que no se acaba en la muerte. Penan porque penamos en esta pesadilla de verlos desaparecidos, queriéndoles vivos, penamos. Muertos de nuestros muertos, que no mueren del todo ni del nada, penan para que vivamos queriéndolos, fuera del horror y de la sombra, abrazados a la vida libre de penas. Poema dedicado a los muertos y desaparecidos por miles, tanto de la guerra sucia de los años 60, 70, 80 del siglo anterior, como de los miles y miles de muertos y desaparecidos que hoy son una pena por la cual resistimos. Poema de Ricardo Landa, escrito el 26 de septiembre de 2025. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Atentli, Labio de Mar, a través de CDMX Noticias. Un saludo a Ricardo Landa de La Comunera, quien escuchamos de él el poema Penan los no muertos. Y seguimos con nuestro compañero David Cilia Olmos, quien, como les decíamos, pues ya han, junto con otros compañeros, por supuesto, desarrollado un trabajo editorial muy importante, porque todos estos textos desafortunadamente no pasan por las mesas de redacción y mucho menos por las comisiones dictaminadoras de las grandes editoriales o de las grandes instituciones públicas que se jactan de ser los motores de la cultura en nuestro país, y sin embargo, desde hace añísimos han impuesto pues una censura a muchos temas, no solo estos. El náhuatl, lo decíamos hace unos días, el náhuatl también ha estado ausente, como todas las lenguas indígenas de nuestro país, de las grandes editoriales, porque no ven un negocio en todo esto, no ven un negocio en la memoria, no ven un negocio en nuestras propias raíces, como para poder hacer ellos precisamente el lucro que tanto les mueve. Vamos a continuar con nuestro compañero entonces David Cilia, preguntándole, porque por ejemplo yo recuerdo a José López Portillo cuando dio su ley de amnistía en 1978 y que pretendió con eso ya cerrar el capítulo de la guerra sucia. Decía él que en México no había presos políticos, sino que había políticos presos porque habían delinquido por sus ideas. Y lo que estamos viendo es que justamente no, para nada eran delincuentes, porque tampoco buscaban el beneficio propio. Muchas personas piensan que, por ejemplo, los asaltos bancarios, pues era para enriquecerse o para beneficio propio, cuando en realidad lo que estaban buscando era justamente eso, llamar la atención sobre un régimen excluyente, opresivo, y que ellos sí eran delincuentes, porque no respetaban las propias leyes, perseguían a las personas
pues incluso hasta matarlas extrajudicialmente, ejecuciones extrajudiciales. No había ningún juicio, era simplemente la orden del poderoso que ordenaba a las fuerzas represivas, muchos de ellos agentes secretos, infiltrados efectivamente, que pretendían desarticular la protesta social, y lo único que hacían era orillar a muchos jóvenes a tomar pues el peor de los caminos, porque era casi una sentencia de muerte el arriesgarse a disentir de un régimen tan opresivo como el que vivimos en aquellos entonces, y que desafortunadamente en muchos lugares pues el caciquismo, estas personas que se han sabido incrustar en el régimen, pues lo seguimos padeciendo. Claro, fíjate que esta guerra civil por la que pasamos en ese periodo que nosotros llamamos el periodo de lucha armada socialista o del movimiento armado socialista, otros llaman el periodo guerrillero, visto por los efectos y por la respuesta del gobierno, se denomina también guerra sucia o periodo contrainsurgente. Pero es un periodo histórico tan importante como lo fue el periodo de 1810 a 1821, que conocemos como la independencia, o el periodo de las leyes de reforma, o el periodo de la Revolución Mexicana de 1910 a 1919. Es un periodo histórico que es súper importante para entender la realidad que hoy estamos viviendo. Pero esta guerra civil que se desató a partir del 65 en México, o más bien que se presentó con fuerza a partir del 65, no la empezamos nosotros, tampoco la pedimos, no la buscamos, no la anduvimos persiguiendo, no tuvimos la idea, ¿qué nos parece si hacemos una guerra civil aquí en México para ver qué pasa? O a ver qué ganamos. Nada de eso pasó. Esta guerra ya se había desatado desde muchos años antes, tal vez desde 1952, cuando el gobierno ordenó la matanza de los ciudadanos que estaban celebrando el triunfo del candidato opositor al PRI en la Alameda, el 7 de julio de 1952. Llega el ejército y masacra a una gran cantidad de personas. El número de muertos hasta la fecha es inexacto. O sea, todavía no podemos saber como mexicanos cuántas personas murieron en esta agresión del ejército mexicano, que llegó con tanques, con caballería y con todo a masacrar en 1952 en la Alameda, aquí en el centro de la ciudad. Entonces esta guerra empezó desde mucho antes. Esta guerra siguió por las agresiones que tuvieron la muerte de Jaramillo en el 62, las masacres que hubo constantes y permanentes a los copreros, a los compañeros que se rebelaban en cualquier parte del país, eran masacrados. Y la evidencia de esto, que es así todos conocemos en la Ciudad de México, es el 2 de octubre del 68, donde los estudiantes realmente no se imaginaban lo que iban a pasar. Simplemente si se hubieran imaginado que eso iba a pasar el 2 de octubre, no hubieran llegado a manifestarse, ¿verdad? Por pura racionalidad, no por cobardía, sino por pura racionalidad. Entonces esa guerra ya había empezado. Esa guerra era una guerra del gobierno en contra del pueblo. Era una guerra donde desde 1961 el presidente López Mateos en aquel entonces tenía como secretario de Gobernación a Gustavo Díaz Ordaz, y Gustavo Díaz Ordaz tenía como oficial mayor a Luis Echeverría. Desde ese entonces planearon en el campo militar número 1 hacer una prisión para civiles. Dice el texto que podemos encontrar en el Archivo General de la Nación, para civiles que no conviene que estando presos se junten con los demás presos. Es decir, se refiere a prisioneros políticos, a prisioneros que tienen ideas, a prisioneros que pueden expresar con su palabra lo que está pasando. Y entonces eran muy peligrosos que a esos que los detenían los llevaran a cualquier cárcel donde podían encontrar a cualquier persona y convencerla de que el gobierno era un gobierno de asesinos, una pandilla de matones. Entonces desde el 61 Díaz Ordaz ordena que se haga una cárcel en el campo militar número 1 para tener este tipo de presos. Todavía ni siquiera empezaba el asalto al cuartel de Madera, que fue en 1965 y que nosotros consideramos es el inicio de la guerra ya del pueblo en contra del gobierno. Todavía no pasaba eso, faltaban 4 años para que eso sucediera y ellos ya estaban con sus medidas de guerra sucia. Entonces esta guerra nosotros no la pedimos, nosotros no la buscamos, nosotros no la queríamos, pero teníamos que responder.
los masacrados en aquel entonces era nuestro propio pueblo. Y también una parte de la juventud de aquel entonces, pues tampoco respondió. Tal vez hoy se dice, pues hubieran pensado mejor las cosas porque ya ven lo que les pasó. Yo digo que hubieran mejor pensado los otros porque ya ven lo que pasó. Eso que estamos viviendo ahorita, esa cantidad de desaparecidos, que ya se puede medir en fracciones de millones de personas, esa cantidad de muertos, es producto de que en aquel entonces una parte de la población volteó para otro lado. Sabía que era injusto, sabía que era incorrecto, sabía que no debía suceder, pero se volteó para otro lado. Tal y como ahorita sucede, por ejemplo, con el tema de Palestina. Están masacrando a un pueblo y una parte de la humanidad está escogiendo, está tomando la decisión deliberada de voltear hacia otro lado, porque deducen, llegan a la conclusión de que no pueden hacer nada. Entonces eso pasó en aquel entonces. Nosotros respondimos, sí declaramos la guerra al gobierno, y entonces en ese sentido hay leyes internacionales que establecen cómo deben ser los conflictos armados internos en un país o entre dos naciones. Hay leyes que establecen eso, y son leyes que se han establecido a lo largo de la historia, a lo largo de muchas guerras. La Convención de Ginebra y muchos otros procedimientos normativos. Sin embargo, el gobierno no cumplió con nada de esto. Por el contrario, cuando nuestros compañeros eran detenidos, ya desarmados, ya con las manos arriba, ya sin ninguna resistencia militar, eran asesinados, o por el contrario, ya amarrados, eran llevados a centros de tortura donde les infringían una serie de tormentos terribles. Y a partir de esos testimonios de quién es tu amigo, a quién conoces, quién más tiene estas ideas, no quién cometió determinado delito, es que iban por las demás personas y hacían una cadena de detenciones donde el delito era lo de menos, donde las leyes eran lo de menos. Entonces este es el fenómeno que nosotros llamamos guerra sucia. Por eso México no podrá ser verdaderamente democrático si no tenemos una respuesta a estos crímenes que el Estado mexicano estableció. Porque si los compañeros cometieron algún delito, bueno, que los juzguen, que los metan en una cárcel, que se establezca un procedimiento. Pero no se le ha demostrado a nadie que haya cometido ningún delito, sino que fueron desaparecidos nuestros compañeros. Efectivamente, durante mucho tiempo pues se nos ha vendido la idea del Estado de Derecho, cuando justamente muchos de nuestros gobernantes en muchos países de Latinoamérica, muchos de ellos influidos por gobiernos extranjeros, bueno, ¿cuál gobierno extranjero? Pues ya saben ustedes, el que está al norte de nosotros, se ha inmiscuido justamente para causar este trauma social y mantener el control para justamente defender sus muy mezquinos intereses. Nuestros compañeros de la editorial Huasimpuco han preparado también algunas cápsulas con la lectura de algunos fragmentos del libro. Vamos a escuchar que se llama Boca de Lobo, en voz de los propios autores y de las participantes de la editorial Huasipungo Tierra Roja. Capítulo 2. Operativo Boca del Lobo. 1982. Como siempre, desde su primer asalto, Tomás no había logrado contener el temblor que le daba en las rodillas poco antes del inicio de un operativo militar. Muchas cosas habían cambiado desde su primera vez. Ahora ya no se llamaba expropiación revolucionaria, sino simple y sencillamente jale. Tampoco nadie llegaba tarde a la cita, todos los combatientes se reunían desde un día antes y repasaban el plan, así que desde la víspera el grupo de combate estaba completo. Tampoco se estaban los unos y los otros consultando si lo hacían o no. Desde el acuartelamiento entraba en función la voz de mando y la concentración era en sí mismo una operación militar, con guardias permanentes, rutas de escape y formación de combate. Pero también, como siempre, una vez iniciada la operación militar en el terreno, para Tomás empezaba a transcurrir el mundo como en cámara lenta y comparativamente sus movimientos y pensamientos resultaban más rápidos y absolutamente seguros. Sabía que todo saldría exactamente como lo habían planeado, incluso había llegado a la conclusión que el realizar una operación militar, esto es un asalto a un banco, a una enorme fábrica, en realidad era una de las bellas artes, por las emociones que suscita, por su armonía, por sus altos contrastes y la luz que de la operación emana.
En esta ocasión le había tocado la parte más fácil, la operación central, esto es, someter a la persona que cuenta con el acceso al dinero, mientras los demás someten a los vigilantes, usuarios y empleados y mientras el muro de contención mantiene desde afuera la seguridad del comando. A punto de terminar el operativo, Santiago, que llevaba la voz de mando, dio la retirada al resto del comando, así que con su sonrisa habitual Tomás se fajó la pistola en el vientre, tomó con ambas manos las dos grandes bolsas de supermercado que contenían el botín y con aire despreocupado salió a la calle. Frente a él estaba, como debería estarlo, el carro que en la madrugada de ese día habían robado para escapar del lugar del asalto, pero para su sorpresa también frente a él se estaban estacionando silenciosamente dos patrullas de la policía, precisamente atrás del carro del comando. A Tomás la situación le parecía graciosa, estaba indudablemente perdido. Después de tantos años de practicar y perfeccionar, como él decía, el arte de los operativos militares, estaba sin posibilidades de nada. Si el muro de contención no había iniciado el fuego contra la policía era simple y sencillamente porque el muro ya había caído silenciosamente antes de que él saliera. Calculó que para desenfundar su arma debería en primer lugar tirar las dos bolsas del botín y acto seguido retirar la pistola del vientre, frente a dos policías que estaban a unos metros de él ya con la mano en las pistolas. Indudablemente era un hombre muerto. Voy a morir como Camo, pensó, y eso le causó más gracia. No había nada que hacer salvo seguir su propia regla de vida, mantener la calma. Sin perder su amigable sonrisa en el rostro, luego de ver a la cara preocupada de los dos policías que descendían lentamente de la patrulla, llegó hasta la puerta del carro del comando, la abrió sin soltar las bolsas, las depositó sobre el sillón trasero con todo cuidado, mientras el policía del lado izquierdo de la patrulla, esto es, el chofer, ya se veía a través del medallón del auto. Tomás todavía le dirigió una sonrisa al tiempo que con la mano izquierda liberó la falda del chaleco y con el dedo pulgar derecho, tal y como lo indicaba el manual, desenfundó la pistola, apuntó al policía más cercano y jaló del gatillo. Pero el tiro no salió. El policía, completamente sorprendido, pues había tomado a Tomás por un cliente por la tranquilidad que mostraba, en lugar de disparar contra Tomás, retrocedió desesperadamente a protegerse del otro lado de la calle. Tomás dirigió su pistola al otro policía, al que había descendido de la patrulla del lado del copiloto, y volvió a jalar del gatillo. El tiro tampoco salió. El primer policía, ya repuesto del susto, ahora ya disparaba contra Tomás del otro lado de la calle. Tomás dio vueltas a la mazorca de su revólver, amartilló con su dedo pulgar el percutor y volvió a jalar del gatillo en dirección del primer policía, pues en la refriega había perdido de vista al segundo. Esta vez el disparo sí se produjo. Los dos policías de la segunda patrulla, al escuchar la detonación, regresaron rápidamente a resguardarse tras las puertas de su auto. El segundo policía, también muy sorprendido, había corrido a esconderse a una rampa de estacionamiento cercano. Ya un negocio contiguo salió Genaro, sorprendido por los balazos del primer policía y el tiro solitario de Tomás. Todavía sin comprender lo que estaba pasando, vio al policía que agachado corría a resguardarse. Santiago, la voz de mando, salió con la metralleta 9 milímetros en la mano, con su mirada aguda distinguió perfectamente la situación. Disparó sacando esquirlas de concreto del parapeto del policía, que ya no volvió a asomar la nariz. Tomás volvió a apuntar su arma contra los policías de la segunda patrulla y de nueva cuenta jaló el gatillo y de nueva cuenta no se escuchó ninguna detonación. Todo eso le causó una sonrisa nerviosa, de hombre muerto en ataúd, que se interrumpió de repente cuando a su lado escuchó la voz de Lucía que le decía: «Toma la metralleta, Tomás». Al alcance de su mano apareció la ametralladora alemana. Tomás recuperó su sonrisa habitual, tomó la ametralladora en sus manos, jaló levemente el carro de la ametralladora y observó el brillo dorado de la bala acurrucada en la recámara. Tiró del gatillo previendo el retroceso continuo que tendría el arma y vio cómo las balas impactaron en el parabrisas de la patrulla. Los policías no necesitaron más para tirarse dentro del auto buscando la protección del acero del motor. Otras patrullas que se acercaban al terreno de operaciones detuvieron su camino al escuchar el cantarín traca traca de la ametralladora. En ese momento Lucía tocó a Tomás en el hombro, sin dejar de apuntar con su pistola rumbo a las patrullas recién llegadas, y le dijo con suavidad: «Vámonos». El auto del comando arrancó rechinando las llantas. Desde la ventana del chofer Genaro disparaba, Lucía desde su ventanilla también disparaba con su Browning de 15 tiros, hacia las patrullas que se habían detenido poco antes de la boca del lobo.
un fragmento. Tenemos pues mucho más material y por supuesto la editorial Guasipungo ya tiene en estos 24 años cantidad de títulos que pues descubren toda esta realidad que para muchos mexicanos pasó oculta por tanto tiempo. Así es, hemos estado trabajando de trabajador a trabajador este tipo de publicaciones, es decir, hasta la fecha no hemos tenido ningún apoyo gubernamental o de ninguna otra forma. Lo hemos venido sacando con lo que podemos de nuestro propio trabajo y pues, por ejemplo, nunca hemos ido a una feria del libro, por decir algo, porque para eso se tienen que hacer gestiones y más gestiones y pues nosotros tenemos que trabajar o nos corren de la chamba. Entonces ha sido una lucha contracorriente, pero es muy satisfactorio. Hemos avanzado, creo yo, en recuperar parte de la memoria. Hemos sacado a la luz cosas que de otra manera no se conocerían, ¿no? Documentos centrales de la Liga Comunista 23 de septiembre, documentos que escribieron los principales guerrilleros que hubo en México, porque se dice que eran unos jóvenes alocados que decidieron tomar las armas. No, o sea, hay toda una profundidad, un conocimiento, un razonamiento profundo de lo que pasaba en el país. Entonces todo eso lo hemos venido rescatando y pues hemos contribuido, como dice el video, con nuestro granito de tinta para conservar, preservar la memoria de este periodo que vivió México y que es necesario conocer, porque de otra manera estaremos en graves condiciones si nosotros desconocemos esto. Y que bueno, significó también el que cambiaran las cosas en nuestro país. Gracias a estos movimientos es que finalmente se dan los cambios importantes, porque no hay que dejar de recordar que muchas de estas personas, muchos de ellos incluso anónimos, pues fueron el escalón para que muchos otros partidos ahora pues se vanaglorien pues de los cambios tan radicales que ya están, bueno, han sucedido en algunas áreas de nuestro país. Recuérdanos, por favor, las próximas presentaciones, las líneas de contacto. Hoy mismo, en este momento, tenemos, nada más para que lo sepan, la presentación del Tigre de Nazar. No es de nosotros, es de la editorial Grijalbo, pero ahorita mismo lo estamos presentando. Por eso no pudo venir nuestro compañero Enrique Aguilar, que es una de las piedras claves fundamentales de este editorial. El segundo jueves de noviembre vamos a presentar México, Pensamiento y Acción, la ACNR de Genaro Vázquez Rojas, que reúne todos los documentos o la mayor parte de lo realmente existente de la producción teórica, política del comandante Genaro Vázquez Rojas y de la Acción Cívica Nacional Revolucionaria. Las dos organizaciones, ACNR y Acción Cívica Guerrerense, son vitales para conocer la historia no de Guerrero, sino de todo el país. Eso será el segundo jueves en el Archivo General a las 4 de la tarde y el siguiente 23 de octubre tendremos la presentación, 27 de octubre, de noviembre, el 27 de noviembre tendremos la presentación de este libro que es Antes del Amanecer, que les comentaba ya hace un rato. Este libro lo vamos a presentar el 27 a las 4 en el Archivo General de la Nación. El 19 vamos a presentar, particularmente les hago esta solicitud muy atentamente de que nos acompañen al Senado, porque tenemos que ir ganando estos espacios que son del pueblo, para presentar este libro de Carpicio y la CNDH, La otra cara de la guerra sucia. Es el 19, miércoles a las 10 de la mañana. Y por último cerramos con broche de oro con un libro que acabamos de publicar, que acaba de salir, todavía está fresca la tinta, que se llama El banquito de la foto del recuerdo, que presentaremos el 1 de diciembre, es lunes y va a ser a las 5 de la tarde en la biblioteca o librería Elena Garro. Este libro es la biografía no autorizada de uno de los peores torturadores de México, del general Arturo Acosta Chaparro. Es un libro donde se plantea cómo se daban estos procesos que apenas están saliendo hoy para el dominio público, de lo que conocemos como los vuelos de la muerte. Enrique González, ¿verdad? El autor es Enrique González Ruiz, y también presentaremos este otro libro. Va a ser una presentación doble ese día 1 de diciembre, y el segundo jueves de diciembre
cerramos ya nuestras actividades de este año con la presentación de libros de la editorial Casa de Mago, particularmente de Guadalajara, que tiene una vasta producción, de los cuales hemos aprendido bastante. Van a presentar 2 libros referentes a la guerrilla de Lucio Cabañas en el Archivo General de la Nación a las 4 de la tarde, el segundo jueves de diciembre. Bueno, pues ya lo vieron, está el sitio editorial Huasipungo Tierra Roja.wordpress.com, editorial Huasipungo Tierra Roja, todo junto con minúsculas, .wordpress.com. Ahí también pueden entrar en contacto, y ya lo saben, también en Seacatl, en el pequeño espacio que tenemos en Doctor Mora número 5, se encuentran algunos de estos valiosos libros. Bueno, pues ya nos vamos con las actividades. Tenemos este aviso de la agenda que ya salió y que los invitamos también a conocer. Como una arma. Bueno, pues ya lo saben, no dejen de apoyar a estos esfuerzos independientes, sobre todo que buscan justamente pues profundizar en la cultura de nuestro país, en la memoria, y también pues en construir los nuevos fundamentos que deben de tener nuestra nación. Tenemos un último dato para la editorial. Ajá. Tenemos un WhatsApp para que si solicitan algún libro o buscan cómo localizarlo, es el 55 45 39 24 74. Este es nuestro WhatsApp, nos dejan mensaje, solamente es WhatsApp, y ya nosotros nos comunicamos con ustedes y podemos hacer entregas en cualquier parte de la República o en cualquier parte de la Ciudad de México, o ya tenemos 2 librerías que nos están ayudando mucho a esto, que es la librería Utópicas en Coyoacán, muy cerca del centro de Coyoacán, y la librería de la Jornada, que está muy cerca del metro Zapata. Muy bien. Bueno, pues todos los que hicimos este programa, pues lo hicimos con mucho cariño y con mucho gusto. En la producción general estuvo Miguel Salguero, en los controles técnicos Daniela Hernández. Escuchémonos el próximo jueves a las 6 de la tarde por CDMX Noticias. Y Kishka Osepano en Utzitziwan, Inclanestia, Intonatio. Hasta la próxima. Atentli, labio de mar.